Hola a todos, llevamos mucho tiempo esperando este momento y ya están aquí, la nueva generación de gráficas Nvidia. Aquí arriba tenéis montada la 2080 Ti Duke de MSI, la nueva gráfica a tope de gama de Nvidia. Por desgracia, tanto la 2080 Ti que veis arriba como la 1080 Ti que veis abajo me llegaron ayer, así que todavía no he tenido tiempo de hacer una comparativa y una review en condiciones, por lo que hoy tendréis que conformaros con una especie de pre-review. Os voy a enseñar algunas de las cosas más importantes como DLSS, el consumo, capacidad de overclock, rendimiento en algunos juegos, pero dentro de un par de días subiré ya la review completa donde haremos la comparativa entre la 2080 Ti y la 1080 Ti. También haremos la comparativa con la 2080 que me tiene que llegar uno de estos días. Así que la review completa estará para finales de esta semana. Pero bueno, vamos a ver qué tal esta 2080 Ti. ¡Empezamos! Para empezar este análisis vamos a dar un repaso a las especificaciones, aunque seguramente ya las conocéis, vamos a darles un repaso rápido. La RTX 2080 Ti es el chip más grande que ha lanzado Nvidia nunca para el sector gaming. Tenemos 4352 CUDA cores, un aumento bastante significativo respecto al número de núcleos de la 1080 Ti. Y también hay que tener en cuenta que la potencia por núcleo aumenta en Turing respecto a Pascal, así que estamos ante una bestia. En cuanto a las memorias, Nvidia ha utilizado los nuevos chips GDDR6, y eso permite a la 2080 Ti alcanzar un ancho de banda de 616 GB por segundo. Pero bueno, todo esto son solo números. Vamos a empezar primero viendo los resultados en algunos test sintéticos para hacernos una idea de la potencia de esta 2080 Ti. Después ya analizaremos algunas otras cosas como DLSS o el rendimiento en juegos. Eso sí, antes que nada importante, el PC donde se han hecho las pruebas. He usado un i7 8700K overclockeado a 5 GHz, montado en una placa base MSI Z370 Carbon AC. En cuanto a las RAMs, he usado unas G-Skill Trident Z 3600 MHz CL15. La fuente de alimentación usada ha sido una Corsair RM850i, fuente de 850 vatios, y la caja usada ha sido la H700i, con el cristal templado lateral quitado y la gráfica montada en vertical. Entre Smart Fire Strike Extreme y entre Smart Fire Strike Ultra, la mejora de rendimiento de la 2080 Ti respecto a la 1080 Ti es bastante pequeña. Estamos hablando de un 14-12% de mejora. Este es un salto muy pequeño y podríamos decir que muy decepcionante. Sin embargo, si nos vamos a 3D Mark Time Spy test DirectX 12, vemos como la cosa cambia completamente. En este test, la 2080 Ti es alrededor de un 40% más rápida que la 1080 Ti. Y esto es muy interesante y cuando haga la review completa vais a ver que ocurre en muchos juegos. Las gráficas Turing en algunos juegos apenas mejoran el rendimiento de Pascal. Sin embargo, tienen algunos destellos como 3D Mark Time Spy, donde de repente son muchísimo más rápidas que Pascal y hablamos de diferencias de un 40% o incluso más. La razón por lo que esto ocurre en 3D Mark puede ser por el escalado según el número de núcleos de DirectX. Ya hemos visto en varias ocasiones como DirectX 11 tiene problemas de escalado a partir de unos 3500 núcleos. Cuando tienes una gráfica con más núcleos apenas gana rendimiento, porque DirectX 11 ya no es capaz de aprovechar chips tan grandes. Sin embargo, DirectX 12 parece escalar mucho mejor con el número de núcleos de la gráfica. Esto lo hemos visto muchas veces en gráficas de AMD, por ejemplo con las Vega 64 o las Fury X. En su momento lo vimos también en Nvidia con la Titan V y ahora lo vemos también con la 2080 Ti. Estas gráficas con chips tan grandes se mueven mucho mejor bajo DirectX 12 que bajo DirectX 11. De todas formas, también creo que hay otra razón por las que Turing en algunos juegos y Benchmark es mucho más rápido que Pascal y en otros no. La arquitectura Turing es una arquitectura completamente nueva. Los núcleos de la gráfica se han rediseñado por completo y la gráfica internamente trabaja de forma diferente. Además, también se han incluido muchas mejoras. Por ejemplo, los núcleos Turing pueden realizar al mismo tiempo operaciones con integers y floats. Esto hace que la potencia por núcleo de la gráfica pueda aumentar de forma significativa. Sin embargo, todas las novedades que incluye Turing no existían hasta ahora, así que ningún juego estaba pensado para aprovecharlas.
Esta es la misma historia que vivimos con el salto de Kepler a Maxwell. La 970 cuando salió era más lenta que la 780 Ti. Sin embargo, al cabo de un año, año y medio, la 970 ya era bastante más rápida que la 780 Ti. ¿Por qué pasó esto? Por lo mismo. Maxwell era una arquitectura completamente nueva que implementaba muchas mejoras respecto a Kepler, pero hasta que los juegos empezaron a utilizar estas mejoras y aprovechar bien la arquitectura Maxwell pasó un tiempo. Aquí siempre está la polémica de que hay gente que dice que Nvidia en realidad nerfeó las gráficas Kepler para hacer que las Maxwell se viesen mejor y la gente actualizase, pero yo creo que fue simplemente esto, que los desarrolladores empezaron a aprovechar mejor la arquitectura Maxwell y seguramente sí que pasó que al centrarse más en Maxwell empezaron a optimizar un poquito peor para Kepler, pero no creo que fuese algo intencionado de vamos a capar el rendimiento de estas gráficas. Y creo que con Turing puede pasar lo mismo. Llevamos 4 años con una arquitectura muy similar. Maxwell y Pascal comparten gran parte de la arquitectura. Sin embargo, Turing es una arquitectura completamente nueva. Y hasta que se empiezan a aprovechar todas las novedades de esta arquitectura seguramente pasará un tiempo. Y seguramente veamos como Turing a lo largo del tiempo va poco a poco mejorando y distanciándose de Pascal. Ya podemos ver algunos pequeños destellos de Turing, por ejemplo en Time Spy, donde vemos que consigue un rendimiento muy bueno y muy superior a Pascal. Sin embargo, en otros tests y en unos cuantos juegos no vemos esta mejora tan importante, así que tendremos que ver cómo evoluciona esta arquitectura. Pero bueno, seguimos con los benchmark. Heaven, en este caso la 2080 Ti es alrededor de un 20% más rápida que la 1080 Ti. En Superposition, el nuevo benchmark de los creadores de Heaven, tenemos una mejora un poquito mejor, alrededor de un 25%. Sin embargo, es bastante interesante ver cómo si activamos la realidad virtual en este benchmark, es decir, simulamos que estamos jugando en un casco de realidad virtual, la diferencia aumenta hasta casi un 40%. Nvidia mencionó que Turing incluiría bastantes optimizaciones para el mundo de la realidad virtual, y que sería un salto bastante importante respecto a Pascal en este mundo. Y aquí podemos ver que, pese a que el salto no es descomunal y no es una revolución, sí que parece que las gráficas Turing son un poquito más rápidas que las Pascal en realidad virtual. Y bueno, ahora que hemos visto un poquito el rendimiento, vamos a meternos en tema consumos, temperaturas, capacidad overclock. Vamos a comenzar con el consumo. Usando la fuente RM850i de Corsair, he medido la potencia de salida de la fuente, que pasando Heaven son alrededor de 420 vatios. Ese es el consumo total del PC. Teniendo en cuenta que en Heaven el procesador prácticamente no tiene ninguna carga, estamos hablando de que aproximadamente esta 2080 Ti Duke consumirá entre 300 y 350 vatios. Si somos optimistas y le metemos un poco más al resto del PC, quizá andemos por los 250, pero por ahí andará entre 250 y 350 vatios. El consumo exacto no es posible saberlo. El consumo es muy alto, pero como os he dicho antes, la 2080 Ti lleva el chip más grande que hemos tenido nunca en una gráfica para gaming. Por lo tanto, que consuma tanto no quiere decir que sea una gráfica ineficiente. En relación rendimiento por vatio, la gráfica está bastante bien. Sí, consume mucho, pero también es la gráfica más potente que existe ahora mismo. ¿Cuál es el principal problema que puede conllevar este consumo tan alto? Las temperaturas, alto consumo igual a altas temperaturas. Sin embargo, el disipador que trae esta MSI Duke está bastante bien. Con una sonoridad bastante baja es capaz de mantener la gráfica en unos 70 grados. Si queremos podemos meterle más caña a los ventiladores y que trabaje a menos temperatura. Pero MSI con su curva de ventiladores de fábrica siempre suele intentar que sus gráficas estén alrededor de 70 grados haciendo el mínimo ruido posible. Y en el caso de esta gráfica con un consumo tan alto tiene bastante mérito que hayan conseguido hacerlo. Sobre todo teniendo en cuenta que la Duke no es su mejor gráfica. La Duke digamos que es el modelo barato. La gráfica top de MSI es la Trio, esa trae un disipador más grande y ventiladores más grandes. En el pasado los modelos baratos de MSI, como aquellos blancos y negros de 2 ventiladores, eran bastante cutres. Sin embargo, esta generación con la Duke han hecho un buen trabajo, y las Duke, aun siendo el modelo barato de MSI, son bastante buenas. Ruido MSI Duke. Y bueno, ¿qué tal estas gráficas Turing en cuanto a overclock? Lo primero es mencionar que estas gráficas Turing traen una nueva tecnología llamada OC Scanner. Básicamente lo que hace es poner la gráfica a hacer operaciones matemáticas y va subiendo poco a poco voltajes y frecuencias. Desde Pascal la frecuencia de las gráficas está determinada por una curva donde para cada voltaje se selecciona una frecuencia. Generalmente cuando overclockeamos lo que hacemos es subir toda esta curva hacia arriba. Le sumamos a todos los puntos 20 MHz, 50 MHz... OC Scanner es una utilidad automática que lo que va haciendo es, para cada voltaje, prueba cuál es la frecuencia máxima a la que la gráfica es estable.
Así que va probando todos los voltajes y nos va creando una curva con la frecuencia máxima a la que puede funcionar nuestra gráfica. Este tipo de utilidades de overclock automático generalmente son un truño, por ejemplo los que meten en las placas base. Sin embargo, Zscaler me ha sorprendido porque funciona muy bien. Te encuentra el overclock máximo que puedes hacer a tu tarjeta gráfica. Y está muy bien porque cualquier persona puede overclockear su gráfica sin problemas. Le das a OC Scanner, lo dejas unos 15 minutos, que es lo que tarda el test, y listo, te ha creado una curva con las máximas frecuencias a la que tu gráfica es estable. Con un simple botón puedes ganar un poquito de rendimiento. También tiene la utilidad de poder crear tu propia curva y darle a test para que te haga una prueba de estabilidad y ver si el overclock que has hecho es estable. Y bueno, ¿cuál es el overclock máximo de las gráficas Turing? Pues básicamente el mismo que las gráficas Pascal. OC Scanner ha llevado la 2080 Ti que he probado hasta unos 1990 MHz. Sin embargo, subiendo voltaje y subiendo el power limit, que es el máximo consumo que le permitimos a la gráfica, podemos subir las frecuencias todavía un poquito por encima de las que consigue OC Scanner. Aquí podéis ver de fondo cómo estuve probando a subir poquito a poco la frecuencia hasta que craseó y conseguí dejar la gráfica estable en unos 2040 MHz. Es básicamente lo mismo donde estaban la mayoría de 1080 Ti's. Si tenías mucha suerte te podía tocar un chip buenísimo que llegase a 2100 MHz, pero en general andaban por ahí. Las que yo probé andaban por 2040, 2060, 2070 la Light Night. Vamos, que Turing tiene un margen de overclock bastante pequeño. Sin embargo, lo que sí que tiene un margen de overclock muy grande son las memorias. De referencia funcionan a 14.000 MHz efectivos. He conseguido subirlas hasta 15.600 MHz. Esto hace que el ancho de banda de la gráfica pase de aproximadamente 620 GB por segundo a casi 690 GB por segundo. Si intentaba subir más ya empezaban a aparecer artifacts y colores raros en la pantalla. Este overclock que se puede hacer a las memorias es bastante significativo y te puede ayudar sobre todo jugando en altas resoluciones. He probado a volver a pasar algunos de los benchmark ahora con el overclock máximo que he conseguido hacer a la gráfica y por ejemplo en TimeSpy conseguimos que el rendimiento aumente alrededor de un 10%. En Given la resolución 2K también anda por ahí un 10%. Lo que mola de tener una gráfica antes de que salga es que puedes conseguir tu minuto de gloria en 3D Mark. He conseguido entrar en el Hall of Fame de 3D Mark con el test de TimeSpy. En cuanto la gente empiece a recibir sus 2080 Ti y empiecen a pasar benchmark, y sobre todo cuando los overclockers profesionales tengan sus 2080 Ti y empiecen ahí a overclockear con nitrógeno líquido y a pasar TimeSpy, entonces me pasarán por encima. Pero oye, eso no pasará hasta como muy pronto mañana, así que tendré mis horas de gloria en el Hall of Fame. Y bueno, una vez visto todo esto, vamos a pasar a ver algunas de las cosas más interesantes que incluyen estas nuevas gráficas. Lo que a mí me parece más interesante es la tecnología DLSS. ¿Qué es esto? Básicamente con DLSS lo que hacemos es renderizar por debajo de la resolución nativa. Es decir, si estamos jugando en un monitor 4K, renderizamos por ejemplo a 1440p, casi la mitad de resolución. Después, una red neuronal se encarga de reescalar esta imagen hasta 4K. La red neuronal se ejecuta en los tensor cores de la gráfica, el hardware dedicado para inteligencia artificial que incluyen las gráficas Turing. Así que el DLSS solo es compatible con la arquitectura Turing, no se puede usar en Pascal. ¿Qué conseguimos haciendo esto? ¿Qué conseguimos renderizando a una resolución inferior? Lo que conseguimos es un aumento de rendimiento. Y como podéis ver aquí en la demo de Infiltrator, podemos conseguir un aumento de rendimiento respecto a 4K nativos usando el anti-aliasing TAA de alrededor de un 40%. Esta es una mejora de rendimiento muy importante, aunque el rescalado no es nada nuevo. Por ejemplo, PlayStation 4 Pro consigue renderizar juegos a 4K gracias a un rescalado. Renderiza a una resolución inferior y mediante una técnica llamada checkerboard rendering aumenta la resolución de la imagen. El problema del checkerboard rendering es que, aunque consigue resultados bastante decentes, no consigue una imagen de tan buena calidad como la imagen original. Nvidia con DLSS promete conseguir una calidad de imagen igual o incluso mejor que la de la imagen renderizada a resolución nativa. Así que esto es una cosa interesantísima, porque podemos conseguir un aumento de rendimiento de un 40% prácticamente gratis, sin perder calidad de imagen. Sin embargo, al menos en la demo de Infiltrator he podido comprobar que esto no es así. Sí que es verdad, como habéis estado viendo, que DLSS consigue un aumento de rendimiento muy significativo, que ronda el 40%. Sin embargo, la calidad de imagen no es la misma que renderizando a 4K nativos. Se pierde algo de nitidez. En YouTube es prácticamente imposible que apreciéis la diferencia si os pongo dos vídeos o si os pongo dos imágenes, así que lo que vamos a hacer es ampliar imágenes para que podáis apreciarlas. Si os fijáis aquí podemos ver un soldado. Cuando utilizamos 4K con TAA, la espalda del soldado se puede apreciar que es más nítida,
se aprecian un poquito mejor los detalles. En esta otra comparativa se aprecia todavía mejor la pérdida de calidad del DLSS. Como podemos ver, cuando activamos DLSS perdemos un montón de nitidez. La imagen se ve bastante peor, como más emborronada. Si nos vamos a otra escena podemos ver lo mismo. DLSS produce una pérdida de nitidez. Os voy a dejar varios ejemplos para que lo veáis. Ahora bien, aunque en la demo de Infiltrator hay una pérdida de calidad usando DLSS, tengo que decir que he visto algunas pruebas en la demo de Final Fantasy que también soporta DLSS y en esa demo no hay pérdida de calidad. De hecho, DLSS se ve incluso mejor que 4K nativos usando TAA. Así que en la review definitiva probaré también la demo de Final Fantasy para ver cómo afecta DLSS y ver si ahí sí que funciona mejor que en Infiltrator, donde tenemos una pérdida de nitidez bastante significativa. Eso sí, también tengo que decir que cuando la demo está en movimiento y se está moviendo la imagen y están pasando cosas, es prácticamente imposible apreciar la diferencia entre DLSS y 4K nativos. Tienes que sacar capturas, aumentarlas y ponerte a mirar los detalles. Pero esta 2080 Ti cuesta 1.300 euros. Así que si yo voy a pagar 1.300 euros por una gráfica, no voy a aceptar que me quiten ni un solo píxel. Así que bueno, antes de dar mi veredicto sobre DLSS, quiero probar antes la demo de Final Fantasy. Si ahí va bien, entonces DLSS sí que podría ser una tecnología interesante. Si ocurre lo mismo que en Infiltrator, entonces básicamente DLSS lo que hace es bajarte los gráficos para conseguir mejor rendimiento. Sí que es verdad que en un juego en movimiento la pérdida de calidad va a ser difícil de apreciar, pero estás perdiendo calidad. ¿Merece la pena perder un poquito de nitidez por ganar un 40% de rendimiento? Pues probablemente sí, sobre todo en gráficas de gama media como la 2060 si es que trae Tensor Cores, pero en una gráfica de 1.300 euros probablemente no. ¿Y qué hay del Ray Tracing del que tanto ha hablado Nvidia? Nvidia tiene publicada alguna demo en su página web, sin embargo necesitas una versión de desarrollador de Windows 10, porque RTX funciona con DirectX 12, y la actualización de DirectX 12 para soportar Ray Tracing todavía no ha salido. Saldrá en la próxima actualización de Windows hacia octubre-noviembre. Así que los primeros juegos con RTX no llegarán como mínimo hasta finales de año. Así que nada, el principal atractivo de estas gráficas no lo podemos probar hasta dentro de varios meses. Muy bien, Nvidia. Así que bueno, ahora vamos a pasar a ver el rendimiento en juegos. Esta es la parte que no me ha dado tiempo a terminar. No he podido hacer test a la 2080 Ti y test a la 1080 Ti para hacer una comparativa de FPS. Así que por ahora tendremos que conformarnos con ver el rendimiento en algunos juegos. Cuando esté la review definitiva en un par de días, ya tendré la comparativa de la 2080 Ti con la 1080 Ti, seguramente también con la 2080. El primer juego que probé fue Battlefield 1, y esta 2080 Ti es una bestialidad. Si la 1080 Ti ya era una bestia y era una gráfica súper potente, imaginaros poner por encima de esa gráfica un 30-40% más de rendimiento. Puse el juego en ultra a resolución 1440p y resulta que mi i7 8700K a 5 GHz, que es básicamente el mejor procesador que puedes comprar ahora mismo para juegos y está overclockeado a 5 GHz, le hacía cuello de botella a la 2080 Ti. Y no estamos hablando de jugar a 720p o a 1080p, estamos hablando de que estaba jugando a 1440p e incluso a esa resolución mi procesador le hace cuello de botella a la 2080 Ti. Si os fijáis, la gráfica va al 80-90% como mucho, y en cualquier mapa, tanto mapas pequeños como el que estáis viendo ahora, como en mapas grandes, pasa lo mismo. La 2080 Ti no llega al 100% de uso. Y si os fijáis en los FPS, estamos moviendo el juego a 150, 160 FPS, y es básicamente lo máximo que da el procesador. Si tuviera un procesador aún más potente, cosa que ahora mismo no hay en el mercado hasta que salga el i9 9900K, entonces podríamos conseguir aún más FPS, porque el factor limitante es el procesador. Así que bueno, visto lo visto, para que la gráfica trabaje al 100%, nos tenemos que ir a más resolución, nos tenemos que ir a los 4K. Y esta gráfica en 4K se desenvuelve muy bien. He puesto el juego a 4K con todo en ultra y el juego se mueve a unos 80 FPS. Y eso en Amiens, que es el mapa más demandante. Si nos vamos a otros mapas podemos estar hablando de unos 100 FPS jugando a 4K. Vamos, que en Battlefield 1 no te hace falta ni DLSS para conseguir 100 FPS jugando a 4K. Esta gráfica es tremenda. Otros juegos que probé fue Far Cry 5. En este juego, jugando en ultra a 1440p pasa lo mismo. El i7 8700K a 5 GHz le hace cuello de botella a la 2080 Ti. El cuello de botella no es tan exagerado, pero la gráfica sigue sin ir al 100%, anda por ahí 92, 95%, 96%, y el juego se mueve a unos 130 FPS. Si ponemos el juego a 4K Ultra, tenemos un rendimiento parecido al de Battlefield 1, unos 70-80 FPS, dependiendo de la zona puede llegar a 90,
De nuevo tenemos un muy buen rendimiento a 4K, y esta es una gráfica que ya nos permite 4K sin ninguna clase de compromiso. Gráficas que movieran 4K 60 FPS ya existían, pero normalmente siempre tenías que andar que si bajo esta opción gráfica, bajo esta otra para que sean 60 FPS estables. Esta gráfica la puedes poner en 4K con todo en ultra que te va a mover los juegos a 60 FPS. Pero ya no solo 60, sino que en Battlefield 1 y en Far Cry 5 podemos también llegar a aprovechar esos monitores 4K 144 Hz que están saliendo ahora. Porque tenemos 80 FPS, 90 FPS. Esta gráfica es una bestialidad. En The Witcher 3 más de lo mismo. Me dijisteis en anteriores vídeos que hiciese las pruebas en The Witcher 3 en la zona de Novigrad, que es donde más consume el juego. Así que me he ido hasta allí y jugando a 1440p Ultra, de nuevo la gráfica no va al 100%, hay cuello de botella. Tenemos que irnos a resolución 4K para poner a la gráfica a tope. Y a 4K lo mismo, estamos hablando de 70, 80 FPS, es una bestialidad. Probé también activar Airworks, pero depende mucho de cuántos animales tengas cerca y todo eso, así que no hice una prueba muy exhaustiva de esto. Y sí, soy muy malo jugando a The Witcher, casi me mata el fantasma ese. Tuve que salir corriendo para que no me matase. Pero bueno, como siempre pasa, no vas a jugar a 80 FPS a todos los juegos a 4K. Por ejemplo, Shadow of the Tomb Raider a 4K Ultra no llega a 60 FPS constantes todo el rato. Hay momentos que baja a 55, 54... Tienes que tocar alguna opción para que vaya a 60 FPS estables todo el rato. O también podremos tirar de DLSS cuando lo implementen, porque este es uno de los juegos que está en la lista de Nvidia. Pero claro, a ver cuando lo meten, de momento no está. Eso sí, también mencionar que Shadow of the Tomb Raider tiene unos gráficos tremendos. Me ha sorprendido mucho porque hay zonas que se ven muy bien, como esto que estáis viendo ahora. El juego tiene graficazos. Jugando a 1440p la gráfica ahí sí que va sobrada y tenemos 90, 100 FPS, en algunas zonas incluso muchos más. Otro juego que he probado que no va a 4K 60 FPS en Ultra es Watch Dogs 2, también conocido como el asesino de gráficas, porque este juego consume una bestialidad, tanto de procesador como de gráfica. Aquí a 4K el juego se mueve alrededor de 50 FPS. Sin embargo, este juego es bastante interesante, porque es uno de los pocos juegos en PC que incluye checkerboard rendering. Como os he dicho antes, esta es una técnica de reescalado. Y aunque en principio debería tener una calidad inferior a DLSS, el principio es el mismo, y nos permite hacer una pequeña demo de lo que nos puede aportar DLSS en juegos cuando esté implementado, porque ahora mismo solo están algunas demos. El juego, como veis, va a unos 50 FPS. Sin embargo, si activamos el checkerboard rendering, o como lo llaman en el juego, filtrado temporal o algo así, podemos ver como ahora sí podemos jugar por encima de 60 FPS. Movemos el juego a unos 70 FPS. Checkerboard Rendering pierde algo de calidad porque añade algunos dientes de sierra, pierde nitidez en algunas zonas, pero en general funciona bastante bien. Y esto es más o menos lo que espero que DLSS haga. Juegos como este, donde necesitas un poquito más de potencia para llegar a 60 FPS, puedes activar DLSS y conseguir esa potencia extra. Por cierto, DLSS solo funciona por encima de 1440p. Necesitas mínimo 1440p para poder activarlo, al menos en las demos que ha sacado Nvidia. Y bueno, para terminar con esta preview de rendimiento, donde más me ha gustado la 2080 Ti ha sido en realidad virtual. Tengo las Lenovo Explorer y la verdad es que yo soy un gran fan de la realidad virtual. Fallout 4 con la GTX 1080 me iba a unos 50 FPS, ni siquiera conseguía llegar a 60 FPS, y en realidad virtual los FPS son muy importantes. Esta 2080 Ti consigue 90 FPS en Fallout 4, y de hecho incluso le queda todavía margen porque no está trabajando al 100%. En resolución 1440p, que es la resolución de mi monitor, la 1080 ya me rendía de lujo. Podía jugar a Battlefield a 100 FPS para aprovechar mi pantalla a 165 Hz y estaba súper contento con ella porque rendía muy bien. Sin embargo, en realidad virtual ya se empezaba a quedar un poco corta. Tenéis que tener en cuenta que la Lenovo Explorer es casi como tener dos monitores 1440p funcionando al mismo tiempo. Requiere un montón de potencia. Y esta 2080 Ti en realidad virtual es bestial. En Shadow of the Tomb Raider lo mismo, la 1080 andaba por los 50 FPS, en alguna zona incluso un poquito menos, no rendía demasiado bien, y esta 2080 Ti te da 90 FPS para jugar 100% fluido. El problema es que la 2080 Ti cuesta 1300 euros, tengo ganas de probar la 2080 para ver cómo se mueve en realidad virtual.
y sobre todo hacer la comparativa 2080 versus 1080 Ti. Y bueno, hasta aquí el tema rendimiento. Por ahora no puedo sacar ninguna conclusión, no hasta que haga la comparativa 1080 Ti versus 2080 Ti para ver la diferencia de rendimiento y ver si el precio de la 2080 Ti merece la pena, así que poco puedo deciros. Sí que os puedo decir que, aunque se haga bien parada de la comparativa con la 1080 Ti, el precio de esta 2080 Ti me parece una locura, y no es una gráfica que yo me fuese a comprar por mucho que rindiese. Aunque pudieses jugar a 20K a 200 FPS, no voy a pagar 1300 euros por una gráfica. Primero porque ese precio me parece una sobrada, y segundo porque las gráficas son algo que se devalúa súper rápido. Pagas ahora 1300 euros por la 2080 Ti y en año y medio la gráfica no vale ni la mitad. Si dentro de año y medio o 2 años la quieres vender de segunda mano, suerte si le sacas 700, 600 euros. Entonces ni de coña invertiría tanto dinero en algo que pierde su valor tan rápidamente. Si me dijeses, esta gráfica vale 1300 euros, pero Nvidia no va a sacar ninguna gráfica más en 10 años. Oye, pues entonces seguramente me la comprase. Pero pagar 1300 euros cuando en 2 años vas a tener gráficas a 7 nanómetros, 5 nanómetros que le van a pintar la cara a la 2080 Ti, pues no tiene sentido. Y hombre, si viviese en Estados Unidos y tuviese un sueldo de 100.000 dólares al año, pues igual me lo pensaba. Pero esta gráfica no es para mí y seguramente la mayoría que estáis viendo este vídeo os sentís identificados con eso, no vais a compraros esta gráfica. Pero bueno, hasta aquí en este vídeo, ya cuando haga la review y tengamos un montón de pruebas y comparativas, ya hablaremos más sobre el tema conclusiones. Porque aparte de los FPS en juegos hay también bastantes cosas a tener en cuenta. Por ejemplo, Adobe tiene pensado dar soporte a la arquitectura Turing, y puede ser que para renderizar vídeos, Photoshop y este tipo de cosas resulte que las gráficas Turing son muy superiores a Pascal. Tenemos también los Tensor Cores, que dentro del mundo de la inteligencia artificial son muy útiles porque pueden acelerar muchísimo el entrenamiento de redes neuronales. Entonces, igual, sí que para juegos el precio de estas RTX es altísimo, pero si tienes en cuenta que son buenas gráficas para juegos y además las puedes utilizar en el mundo profesional y son muy buenas gráficas para ello, pues igual como gráfica híbrida para el mundo de los videojuegos y mundo profesional sí que merece la pena pagar 1300 euros por esta 2080 Ti. Aunque sea cara, si la vas a utilizar en los dos ámbitos y rinde muy bien en ambos, pues igual está bien. Así que intentaré tener lo antes posible la review definitiva y ahí ya hablaremos más sobre el tema conclusiones. Si no queréis perderosla, ya sabéis, suscribiros al canal y si ya estáis suscritos, activad las notificaciones. Hasta el próximo vídeo, adiós.